De aquí en adelante estos corresponden a temas del examen final, más los temas que después del primer y segundo corte vamos a ver. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Entonces, la región de la pelvis, que también se llama la cintura pélvica, ¿sí? Porque viste desde arriba, está constituido por dos huesos grandes, uno que es el hueso coxal y el otro que es el hueso sacro, ¿cierto? Tanto en la parte anterior como en la parte posterior, estos huesos se van a articular. Esa pelvis, entonces, va a tener unos límites. El límite anterior de la pelvis es un tema que nosotros vimos, que era la pared anterolateral del abdomen, toda la pared, es decir, eso que vimos nosotros de piel, la fascia superficial, los músculos de la pared anterolateral, que era el oblicuo superior, el oblicuo superficial, profundo, el transverso, los rectos, la fascia profunda, la fascia transversal y el peritoneo. La parte posterolateral de esa región pélvica corresponde a la región glútea, que por allá, cuando vimos extremidad inferior, vimos esa región glútea, ¿sí? Esos músculos que eran músculos superficiales, músculos profundos. Esos músculos superficiales, los tres músculos glúteos, glúteo mayor, glúteo medio, glúteo inferior, y los músculos profundos, que de arriba hacia abajo era el piriforme, ¿sí? El gémino superior, el obturador interno, el gémino inferior y el cuadrado femoral. Y finalmente el límite inferior va a ser el perineo, que va a ser el tema que nosotros vamos a ver posterior a este tema. Muy bien, ¿cuál es la función de esta región, de esta pelvis, tanto ósea como muscular? Transferir el peso, ayudar a que el peso que llega a la región del esqueleto axial, de la región de la columna, se distribuya, entre comillas pongo, de manera homogénea, para que llegue también el peso de manera homogénea a las extremidades inferiores. Por eso es contraproducente que nosotros a veces nos paremos así, porque estamos mandando todo el peso hacia una sola región, o de la otra manera, ¿cierto? Sí se siente como más descansado, pero eso es contraproducente. Además, sirve para proporcionar inserción a unos músculos que acabamos de mencionar, ¿verdad? Que eran los músculos de la pared anterolateral, los músculos de la región glútea. Recordemos que estos músculos que yo les mencioné, ¿qué particularidad funcional tenían? Esos músculos de la región glútea, ¿qué particularidad tenían o tienen? Eso lo vimos al principio, que eran músculos ¿qué? Flexores de la articulación de la cadera y extensores de la articulación de la rodilla. Ay, lo tenía en la punta de la lengua, ¿cierto? Y los músculos posturales que vimos por allá en el raquis, ¿cierto? Esos músculos erectores, los músculos fijadores, los posturales, los flexores. Y finalmente, contener vísceras, que ya también nosotros las vimos, las vísceras pélvicas, que eran vísceras de la parte terminal del aparato digestivo. Ahí teníamos sigmoides, el recto, ¿verdad? Tenemos vísceras de la parte terminal del sistema urinario, la parte distal de los ureteres, la vejiga, la uretra, vísceras del aparato reproductor, tanto masculino como femenino, ¿sí? Ahí teníamos nosotros parte del conducto, en el caso masculino, parte del conducto deferente, la próstata, la raíz del pene, en el caso de la mujer, útero, trompas, ovarios. ¿Listos? Muy bien. Proporcionarles sostén a las vísceras abdominopélvicas. Vamos a ver en un tema pasado, cuando empezamos a hablar de la pared, decíamos que teníamos un músculo que era el piso de la pelvis, ¿cierto? Que ese músculo me separaba el abdomen de la pelvis.
que era el músculo elevador del ano, que estaba constituido por 3 asas musculares, que era el bubococcigio, el iliococcigio y el isquiococcigio. Además de esto, vamos a tener que ese músculo elevador del ano es el límite ahora superior de la pelvis, y vamos a tener un límite inferior que está a nivel del perineo. Y allá en el perineo, solamente se los menciono ahora, vamos a tener un músculo que se llama el aparato esfintérico caudal, ¿sí? Y también lo vimos, proporcionar inserción a los cuerpos eréctiles de los genitales externos, tanto masculino como femenino, ¿sí? ¿Qué músculos forman la raíz del pene? El bulbo esponjoso y el isquiocavernoso. Y esos mismos me van a formar el cuerpo del clítoris, ¿sí? Pero obviamente son más pequeñitos. Muy bien. Ok, esa pelvis, como es grande, contiene 2 estrechos, contiene 2 orificios grandes, el estrecho superior y el estrecho inferior. El estrecho superior es el que vamos a ver desde acá, desde las espinas ilíacas. Entonces, en la parte posterior, el estrecho superior está formado por el promontorio, que recordemos que el promontorio es la unión entre L5 y S1, y las alas del sacro, que están aquí al ladito, ¿verdad? La línea arqueada del hueso ilion y la línea pectínea y la cresta del pubis es el límite del estrecho superior. Ahorita vamos a ver. Este es el estrecho superior, ¿sí? Todo esto, estrecho superior, y este es el estrecho inferior. Este es el estrecho superior que estamos hablando en este momento. Y vamos a hablar ahora del estrecho inferior. Son importantes y ustedes lo van a tener en cuenta en ginecología. ¿Por qué? Porque esos 2 estrechos, el estrecho superior y el estrecho inferior, van a constituir parte del canal del parto, y los diámetros de esos estrechos son los que van a determinar si puede o no pasar el feto durante el periodo de expulsivo, ¿correcto? Aquí vemos el estrecho inferior, todo esto es el estrecho superior, tenemos el estrecho inferior, es más pequeño, ¿cierto? ¿Por qué me recrucé? Muy bien. Tenemos entonces esos 2 estrechos, me delimitan la pelvis, en una pelvis mayor y en una pelvis menor, ¿sí? La pelvis mayor, esta, y la pelvis menor, esta. Pelvis menor, pelvis mayor, ¿correcto? Muy bien. Entonces aquí vemos lo que está en verde clarito, la pelvis mayor, lo que está en verde oscuro, la pelvis menor, ¿sí? Esto sería el estrecho superior y este sería el estrecho inferior. Todo esto es el estrecho superior, simplemente que como orificio está acá, el orificio del estrecho superior. Aquí lo estoy viendo nuevamente, pelvis mayor y pelvis menor. Aquí estaría el estrecho superior y aquí estaría el estrecho inferior. Vuelvo a repetir, muy importante estos estrechos para gineco, que es lo que vamos a ver ahora. Nuevamente, pelvis mayor, pelvis menor, ¿correcto? Muy bien. Entonces, resulta que esa pelvis, como les decía ahorita, en el caso de las mujeres es muy importante, porque de acuerdo al tamaño, de acuerdo a los diámetros que tengan específicamente el estrecho superior y el estrecho inferior, van a determinar si es viable en la mujer un parto vaginal, ¿sí? Si es viable. Entonces, ¿qué es lo primero que se va a hacer? Medir la pelvis. Entonces la pelvis tiene una serie de diámetros, ¿cierto? Pero el que más interesa en este momento, que usted, creo que el semestre entrante es que ven ginecos, ¿cierto? El semestre entrante sí.
El diámetro que a usted más interesa en gineco es este diámetro que se llama el diámetro conjugado obstétrico, o también llamado el diámetro promonto retropúbico, ¿verdad? Entonces mire todos los diámetros que tiene. Aquí estamos en el estrecho superior, esto, la pelvis mayor, los diámetros que hay: diámetro transverso, diámetro interespinoso, ¿cierto? Este es el diámetro conjugado obstétrico o promonto retropúbico. Ese diámetro, aquí el señor Felipe me está haciendo caras de que, ¿cómo así que diámetro promonto retropúbico es el más importante? ¿Por qué me está haciendo esa pregunta usted? ¿Por qué? Yo le estoy preguntando por no. O sea, usted me está preguntando por qué es muy importante, entonces ahora yo le pregunto por qué para usted, por qué me hace esa pregunta. ¿Por qué me cuestionas de esa manera? Soy de el primer canal de Bárbara, o sea, ¿por dónde pasa? No. Óiganlo bien, promonto retropúbico. Está detrás del público. Está detrás del público. ¿No es para sostener al bebé? Promotor retropúblico. Felipe, que mire qué rápido, hermano, que ya tiene hambre. Ya acá el joven está que tiene que ir a 502. Todas las muchachas detrás de mí. Y una de ellas llegó con un girasol. Ahí llegó dos Ay, girasoles. Brigitte. ¿Por qué se pone rojo usted? En algún momento yo dije que el girasol se lo trajo. Bueno, pero rapidito. Se las dos solitas. ¿Qué? ¿Será que anatómicamente yo podré, en una paciente mujer viva, podré medir el diámetro promonto retropúbico? No. No. No se puede medir, porque me tocaría meterle la mano para detrás del pubis. ¿Sí? Y ese es el diámetro que más determina la pelvis. Entonces ustedes van a decir, pero profe, entonces ¿cómo se hace? Si ese es el diámetro más importante para gineco, es el diámetro el que me determina principalmente, no quiero decir que sea el exclusivo. Venga, yo le pego. No quiero decir que este diámetro sea el exclusivo para determinar la viabilidad de un parto vaginal, porque también otro importante es el interespinoso, ¿sí? Pero digamos que si el diámetro promontorretropúbico es adecuado, muy seguramente el interespinoso también, muy seguramente, ¿sí? Entre las dos espinas ciáticas que nosotros lo vimos por allá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo haría usted para medir el diámetro promontorretropúbico en una paciente mujer viva? No, ¿Con una regla? no, Por la dilatación o algo, pues, una radiografía. Y una radiografía, ¿no? Se puede. En esta IPS y la nueva reforma laboral, si es que la prueban ya la radiografía, toca como con los picapiedras, ponerle detrás una vela a la paciente para mirarle la pelvis. Un velón de esos de la iglesia, ponerle ahí atrás de la espalda para todas las espaldas. En teoría no se puede, ¿sí? Pero hay una manera, y es para poder determinar ¿cuánto mide el diámetro promontorretropúbico? El nombre me está diciendo de dónde a dónde tengo que medir. Promontorio, ¿dónde está el promontorio? El espacio o el sitio de articulación entre L5 y S1, retropúbico, o sea, detrás del pubis. ¿Sí? No lo puedo meter porque yo, por más de que metan la mano, no puedo poner la mano detrás del pubis de la paciente. Entonces hay una manera y es medir primero el diámetro promonto subpúbico, que ese sí lo puedo hacer, ¿sí? El promonto subpúbico, y le resto a ese 1.5.
Y el resultado que me dé es el diámetro promonto retropúbico. ¿Cuánto debe medir mínimo el diámetro promonto retropúbico? 11.5. Si este diámetro mide 11.5 o más, Bien. la pelvis es apta por ahora para parto vaginal. Si mide menos de 11.5, parto cesárea. Ese peladito no va a salir por ahí. Profe, pero ¿cómo se saca el Promonto subpúbico. Calmación y tranquilitud. Cuando yo hago un tacto vaginal, la mano me va a quedar por debajo del pubis subpúbico. Entonces, de acá está el promontorio, entre L5 y S1. Entonces mido cuánto hay, saco la mano y pongo la seña, cuánto midió, hasta dónde midió, y a eso le resto 1.5 y ya sé cuánto es el diámetro promonto retropúbico. ¿Sí? El diámetro interespinoso tiene que medir mínimo 10 centímetros, el interespinoso. ¿Listo? Bueno, ¿cómo hago yo para reconocer una pelvis de hombre y una pelvis de mujer? Igual que cuando vimos el mesenterio para reconocer yeyun o ilion, ¿cierto? Hay algunas cositas que uno se guía. Por ejemplo, ¿qué me puedo guiar yo? ¿Verdad? El agujero obturado. En el caso del hombre, el agujero obturado es redondo. En el caso de la mujer, el agujero obturado es ovalado, ¿cierto? Espere a ver, ¿qué otra? La forma de la pelvis, la forma de la pelvis. ¿Sí? Aquí está. Sí, está. Estructura general. La cuarta. 1, 2, 3, 4. ¿Aquí? Así. En el caso de los hombres, la pelvis tiene forma de corazón. Por eso hay algunas personas, algunos hombres que son muy afamados en el 502 y eso, ¿sí? Por la forma que es de corazón. Nosotros somos puro corazón. En el caso de las mujeres, la pelvis es ovalada o es redonda. Y la otra que es muy fácil medir es el ángulo subpúbico. En el caso de los hombres, el ángulo es agudo. Mide menos de 70 grados. En el caso de la mujer, el ángulo es obtuso, más de 80 grados. ¿Verdad? Entonces aquí, mire, tenemos, ¿cierto? En el hombre, mire el diámetro interespinoso, ¿verdad? Aquí está el coxis. Entonces, en el caso de los hombres, mire, es como ovala, es como en forma de corazón, ¿cierto? La forma, en el caso de la mujer, es ovaladita. Y miramos el ángulo. En el caso de la mujer, mire que es grande, obtuso, mayor de 80 grados. En el caso del hombre es pequeño, es menor de 70 grados. Esa zona es una zona con muchos ligamentos. Entonces vamos a tener unos ligamentos y unas articulaciones. Tenemos la articulación sacroiliaca, acá, articulación sacroiliaca, la articulación de la sínfisis púbica, la articulación lumbosacra, aquí está el L5 y está el sacro, esto sería el promontorio, y la articulación sacrocoxígea, acá. Y hay unos ligamentos que son muy importantes, ahí. Entonces tenemos el ligamento sacroiliaco, ese es el ligamento sacroiliaco. Acá tenemos el ligamento iliolumbar, ese es un ligamento, no es un solo ligamento, son varios ligamentos que van del ilion a las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Son varios ligamentos iliolumbares. Acá tengo el ligamento longitudinal anterior y acá está el ligamento longitudinal posterior. Esta es la región posterior, esta es la región anterior. Aquí tenemos el ligamento sacrocoxígeo, ¿cierto? Y tenemos aquí dos ligamentos que lo voy a mostrar ya, acá, ¿sí? Esos dos ligamentos son muy importantes en la pelvis, que lo vamos a ver ahora. No quiero decir, aquí está el ligamento sacroiliaco, este es el ligamento iliolumbar, el ligamento longitudinal anterior, ¿sí? Aquí está el ligamento sacrocoxígeo y estos dos ligamentos, ¿sí? Este ligamento se llama sacroespinoso, va del sacro a la espina del pubis, y este ligamento se llama sacrotuberoso. Resulta que, perdón, me retrocedo para mostrar la pelvis ósea, no se ve acá, no se ve casi, acá
la otra imagen. No. Bueno, más o menos por acá se ve. Resulta que aquí está la espina, no sé si ustedes se acuerdan, la escotadura ciática mayor, escotadura ciática menor. Escotadura. Esos ligamentos me convierten la escotadura en agujeros. ¿Cómo lo hacen? Cerrando. Entonces, acá, no, en este que se ve más bonito. El ligamento sacrotuberoso me cierra las dos escotaduras, ¿sí? Y el agujero sacroespinoso me divide la escotadura o los agujeros en dos, en un agujero ciático mayor y un agujero ciático menor. ¿Sí? Listo. Aquí tenemos, si se ve más bonito, mire la escotadura, no, imaginémonos sin esto. La escotadura ciática mayor, la espina ciática, escotadura ciática menor, escotadura. Llega el ligamento sacrotuberoso y me lo cerró. Me quedó un agujero, todavía no miremos este, un agujero. Y ahora llega el sacroespinoso y me divide ese agujero en el agujero ciático y agujero ciático menor. ¿Por qué es importante? Porque por ahí van a salir muchas estructuras vasculonerviosas, muchísimas, ¿cierto? Por eso hago tanto énfasis. Muy bien. Bueno, aquí tenemos los ligamentos que ya hemos visto. Entonces, ¿qué pasa por el agujero ciático mayor? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué estructuras pasan? Ah, bueno, resulta que... Le vuelvo a copiar el dibujo. Aquí. Es que no se ve la cavidad. Bueno, dejémoslo ahí. Resulta que aquí tenemos un músculo profundo. Aquí estarían de los músculos profundos el piriforme, el gémino superior, el obturador interno, gémino inferior y el cuadrado femoral. Estaría por acá. Entonces aquí, en este agujero ciático mayor, va a haber el primer músculo profundo que se va a llamar el músculo piriforme. ¿Sí? Acá. Acuérdense que ese músculo piriforme se va a originar acá en el sacro, pero va a terminar en la parte superior de la tuberosidad mayor del fémur. ¿Sí? Y entonces ese músculo piriforme me divide el agujero ciático mayor en dos agujeros más, 1 y 2. Esto era el agujero ciático mayor. Aquí está el agujero ciático menor. Entonces, ese agujero se va a llamar suprapiriforme y este se va a llamar infrapiriforme. Agujero suprapiriforme, agujero infrapiriforme. Porque por ahí van a pasar diferentes estructuras. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí está, no lo había visto. Entonces, el músculo piriforme iría así. Este sería el músculo piriforme, ¿verdad? Entonces acá tenemos el agujero ciático mayor, agujero ciático menor, músculo piriforme, agujero suprapiriforme y agujero infrapiriforme. ¿Listo? Estoy buscando la tenía. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar por el agujero suprapiriforme? ¿Qué va a pasar por el agujero suprapiriforme? Va a pasar todo lo que se llama el van glúteo superior, o sea, vena, arteria, nervio, glúteo superior, por el suprapiriforme.
por el infrapiriforme. Miren todo lo que van a pasar. Va a pasar el van glúteo inferior, ¿sí? Vena, arteria y nervio glúteo inferior, ¿verdad? Va a pasar la arteria, el van pudendo, vena, arteria y nervio pudendo interno, el nervio ciático. Si ustedes se acuerdan, por allá a principios de semestre les decía que toda la parte posterior de la extremidad inferior, incluyendo la región glútea, estaban inervados por un nervio que se llama el nervio ciático, que es como un dedo de grueso, ¿sí? Entonces, ese nervio ciático sale por el agujero infrapiriforme. ¿Qué otros nervios van a salir por ahí? El nervio femorocutáneo posterior, él sale al ladito, pegadito al nervio ciático. Va a pasar también o va a salir el nervio obturador interno y el nervio cuadrado crural o cuadrado femoral. Miren todo el pocotón de estructuras que pasan. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar por el agujero ciático menor? Ese sí es solito un agujero ciático menor. Entonces va a pasar la vena, la arteria y el nervio pudendo interno. Miren una cosa. La vena y la arteria y el nervio pudendo interno salieron por el agujero infrapiriforme. Salieron por el agujero infrapiriforme, salen por el agujero infrapiriforme y se vuelven a meter a la pelvis por el agujero ciático menor. Hacen esto, ¿sí? Porque acuérdense que esos pudendos son los que van a inervar o van a irrigar todas las vísceras pélvicas. Entonces salen por la región glútea, ¿sí? Por el agujero ciático menor, los tres, el vena, arteria, nervio pudendo, y se meten por el agujero ciático menor. ¿A dónde se meten? A la pelvis. ¿Listo? Bueno. Y también el nervio obturador interno. Hace lo mismo el obturador interno que el pudendo. Sale por el agujero infrapiriforme y se mete a la pelvis por el agujero ciático menor. ¿Por qué? Porque el pudendo interno, acuérdense que es el que me va a inervar la parte de los genitales, el pene, en el caso del reproductor masculino, y vamos a ver ahorita el perineo, todo lo que es la parte del perineo. Bueno, entonces aquí vemos agujero ciático mayor, agujero ciático menor, ese sería el ligamento sacrotuberoso y este sería el ligamento sacroespinoso. Pelvis muscular, ya la vimos, acá están los tres músculos, los músculos profundos, que los vimos: piriforme, gémino superior, obturador interno, gémino inferior y cuadrado femoral. Aquí tenemos uno de los superficiales, ¿verdad? Que es el músculo glúteo medio. Aquí están los profundos, que es el piriforme, gémino superior, obturador interno, gémino inferior y cuadrado femoral. Este también ya lo vimos, que es el músculo elevador del ano, ¿cierto? Músculo elevador del ano, que es el piso de la pelvis, y ahorita lo vamos a ver, que es el techo del perineo, ¿verdad? Estaba formado este músculo elevador del ano por el músculo pubo, coccigio, ilio, coccigio y isquio, coccigio, ¿sí? Nuevamente el músculo elevador del ano, ¿cierto? Nuevamente el músculo elevador del ano. Arterias, entonces están las arterias ilíacas en la pelvis, que también la vimos por allá con el dibujo de aorta. Entonces, a nivel de la pelvis, la aorta se me dividía en dos, en las ilíacas comunes, izquierda y derecha. Y luego esas ilíacas comunes a su vez se me dividían en dos, ilíaca externa y ilíaca interna. La ilíaca externa se encargaba de irrigar extremidad inferior y la ilíaca interna se encarga de irrigar todos los que son las vísceras pélvicas. Esa ilíaca interna me va a dar dos tipos de arterias, ¿sí? Eso es más por topografía. Unas arterias que van a ir hacia la pared y se van a llamar parietales, y otras que van a ir hacia las vísceras y se van a llamar viscerales, ¿sí? ¿Cuáles son las ramas viscerales de la ilíaca interna? Como son viscerales, ¿a dónde van a ir?
a vísceras, a órganos. Entonces tenemos la arteria obturatriz, la vesical inferior que va a ir a la vejiga, la uterina en el caso de la mujer, que por ahí una pregunta de ayer era esta, sí, sí estoy bien, era la arteria uterina. Está la arteria vaginal, la rectal media, la pudenda interna, la glútea inferior y la arteria umbilical. ¿Listo? Son las ramas viscerales. Y en el caso de los hombres. Pues no tenemos arteria uterina ni arteria vaginal, tenemos lo que es la parte de la arteria testicular, la arteria prostática. ¿Y cuáles son las ramas parietales que van a ir hacia la pared? La sacra lateral, la iliolumbar y la glútea superior. ¿Listo? Bueno. Ok. Nervios importantes. Ahí vamos a encontrar dos plejos. Voy a encontrar el plejo lumbar, el plejo sacro. Bueno, dos, no, tres. Plejo lumbar, plejo sacro y plejo coxígeo. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que del plejo lumbar van a salir unos nervios que son exclusivamente de la región, para la región lumbar. Y habrán otros nervios que se van a unir con unos nervios lumbares que se van a unir con los nervios del sacro y me van a formar el plejo lumbo sacro. ¿Cuáles son los nervios netamente lumbares? Netamente lumbares. Tenemos DL1, el hilo hipogástrico y el hilo inguinal. Salió el nervio lumbar 1. Salió el nervio lumbar 1. Aquí está la médula y este es el lumbar 1. Y ese lumbar 1 me da dos ramas. Una va a ser el hilio hipogástrico y el otro va a ser el hilio inguinal. ¿Cuál es el que va a inervar esta parte? El hilio hipogástrico me inerva la parte superior de la región púbica, tanto en hombres como en mujeres. Y el hilio inguinal me va a inervar la región cutánea de los genitales externos, tanto en hombres como en mujeres. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en el caso de los hombres, la piel del escroto, hilo inguinal. En el caso de las mujeres, labios mayores, labios menores. ¿Sí? En hombres y mujeres, la región del perineo, que ahorita la piel de la región del perineo. Me ayuda a inervar el hilio inguinal. El otro nervio importante que sale es el nervio genitofemoral, que está formado por L1 y L2. Aquí estaría L2, aquí estaría una ramita de L1 y una ramita de L2 y me van a formar el nervio genitofemoral. ¿Sí? Muy bien. Aquí lo que estaba tratando de hacerles, mire, L1, salió una raíz nerviosa que se me dividió en dos, hilio hipogástrico, hilio inguinal. Esta ramita se une con esta ramita de L2, o sea que este es el nervio genitofemoral, ¿correcto? ¿Qué otro nervio importante de esa zona? El nervio cutáneo lateral femoral, que es este de acá, que está formado por L2, L3, el nervio cutáneo femoral. Este nervio grande, el nervio femoral que va a salir con la arteria y la vena femoral. El nervio femoral está formado por L2, L3 y L4. El nervio obturador está formado por L3 y L4. Ese no es tan importante. Y el ciático que les he hecho tanto énfasis, está formado por raíces nerviosas de L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3. Por eso es tan grande, por eso es tan grueso. Más o menos como el dedo meñique de cada uno de nosotros, ese es nuestro nervio femoral. Eso es grande. Ciático. Eso es grande. ¿Sí? Mire el nervio femoral. Ciático. El nervio ciático, perdón, no femoral, gracias. Nervio ciático, ¿cierto? Aquí vienen unas raíces de L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3. Aquí falta de L3 y L2, ¿no? Para el nervio ciático. Es grandísimo.
Y Profe. este nervio ciático en cada uno de nosotros varía dónde se divide. Porque ese nervio ciático me va a dar dos raíces nerviosas importantes que son el nervio tibial y el nervio peroneal. Aquí estos dos colorcitos que me están diciendo que uno, será el nervio, será una de las raíces, será el nervio peroneal y el nervio tibial. Simplemente que más abajo se me divide en dos, el tibial anterior y tibial posterior. En algunas personas la división viene el ciático, este es el nervio ciático, grande, ¿cierto? Y se me divide en dos. El nervio peroneal o fibular, acuérdense, se me olvida siempre decirles ese nombre. Peroneal o fibular, y este sería el nervio tibial. Y este nervio tibial más adelante se me va a dividir en dos. Nervio tibial anterior, nervio tibial posterior. Y este nervio peroneal o fibular se me va a dividir en dos. Nervio peroneal profundo y nervio peroneal superficial. Por lo general esta división se da acá, en la fosa apoplínea, por lo general, en la gran mayoría de ustedes, o de nosotros, pues, se nos da acá. Pero esta bifurcación sí puede variar. Hay algunas personas, uno ve por ejemplo en cadáveres, que nació el ciático y enseguida acá en la región glútea me da estos dos nervios, el tibial y el peroneal. Hay otros que es acá como en la mitad de la parte posterior del muslo, que me da el nervio peroneal y el nervio tibial. Eso es normal. En cualquiera de las partes es normal. Muy bien. Ok. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, una pregunta. Señor. ¿El nervio ciático es el que toca tener cuidado al momento de hacer las inyecciones La intramuscular? inyección. Siempre una inyección se debe colocar divido la nalga. Pues los que son acá auxiliares de enfermería sabrán, ¿sí? A ver, 4 veces. Entonces tengo la región glútea, ¿sí? Entonces divido la región glútea en 4 cuadrantes. ¿Dónde debo colocar la inyección? En el cuadrante superolateral. Porque en estos cuadrantes están todo ese pocotón de nervios. Imagínense que yo chuse el ciático. Me llevé al paciente, no lo maté, pero ya le jodí los pies, toda la extremidad inferior a ese paciente, Profe, tanto en sensibilidad como en la parte motora. ¿Sí? Porque es que acuérdense que aquí va a estar el nervio ciático, aquí también va a estar, acuérdense los nervios, el nervio pudendo interno, el nervio obturador interno, el nervio femorocutáneo, un montón de nervios. Por acá me los puedo llevar. ¿Sí? Yo no sé a la altura de qué parte de este paciente que yo voy a inyectar está esa división que le puse acá. No sé. A menos que al paciente le hayan hecho alguna cirugía. ¿Y de qué me sirve saber que al paciente en la nalga es donde se dividió el ciático en tibial y fibular? Igual si me lo llevo el ciático, le jodo también el nervio peroneal y el nervio tibial. Entonces, pues ya obviamente hoy día no se ve eso. ¿Por qué? Pues porque las personas que aplican las inyecciones, pues son personas mínimos, son auxiliares de enfermería, entonces saben esto. Pero hace muchos años atrás, y por eso tengan mucho cuidado, se supone que eso está prohibido, que en las droguerías pongan inyecciones. Se supone por ley, está prohibido, pero uno ve, por ejemplo, en las droguerías, con todo el debido respeto, en las droguerías de barrio dicen servicio de inyectología. ¿Sí? Y son personas teguas,
¿Cómo aprendieron a poner inyecciones? Con una naranja. Con una naranja. O sea, practique, y no era, con la naranja era como para la fuerza, ¿no? No porque la región, sino para la fuerza. ¿Con qué fuerza tenía uno que introducir la aguja? ¿Verdad? Pero no más. Por eso, por ejemplo, en mi época que yo estaba pelado, estaba sardino, más de lo que soy ahora, uno veía en droguerías muy famosas servicios de inyectología, y en muchas droguerías se giraron el paciente y quedó el paciente reenviado. ¿Por qué? Por una inyección mal puesta. O lo que ustedes han escuchado de pronto decir, se le enquistó la inyección, y que de pronto se le enquistó el líquido ahí cerquita del ciático, igual como si me lo hubiera atravesado el ciático, la misma vaina. La misma vaina. ¿Sí? Entonces desconfíen mucho de esos sitios de droguerías que tienen servicio de inyectología. Desconfíen mucho. Y eso que, por ejemplo, cuando yo estaba niño, ¿sí?, en las droguerías colocaban hasta sueros. Pregúntenle a sus papás. Sueros vitaminados. Y eso, la parte de atrás de la droguería era una clínica. Eso parecía una sala de observación de urgencias. Camilla, y allá pobres campesinitos acostados colocándole un suero que era amarillo, ¿no? Nunca se me va a olvidar. Porque tenía complejo B, era solución salina y le ponían complejo B. Eran los famosos sueros vitaminados. Imagínense cuántas personas no se llevaron. No digo que solamente los mataron, ¿no? No, porque no creo. Pero sí, por lo menos le jodieron la articulación. Bueno, pasemos ahora al perineo. ¿Qué afán tiene?